Pues buenos días, señoras y señores, y muchas gracias a CESUR por esta invitación que me permite compartir, en primer lugar, con todos ustedes y después haber escuchado la interesante ponencia que me ha precedido en la palabra en esta tribuna. Yo voy a hablar de otro tema diferente, como se ha dicho, la seguridad jurídica en el ámbito de las instituciones, ¿no? Y mi planteamiento, y pido disculpas por ello, es, en cierto sentido, empieza siendo pesimista. Espero terminar con un carácter menos sombrío. El derecho se afianza y se fundamenta en la convicción de su obligatoriedad, y esto es algo que tiene que ver con la legitimidad y el fundamento de las normas, con sus objetivos de valor, con sus principios fundamentales. Y la seguridad jurídica es uno de esos principios y debe ser uno de los objetivos de valor de las normas y del ordenamiento jurídico. En las democracias modernas se han establecido diferentes garantías para que los ciudadanos y todos los agentes que operan en las relaciones jurídicas tengan garantizado que el conocimiento sobre las consecuencias de sus actos, de sus intervenciones y sobre una certeza, puedan garantizar la certeza más o menos elevada sobre cómo se comportarán los poderes públicos en la aplicación del derecho. Esta es una de las piezas claves de un ordenamiento jurídico moderno y es inherente también a los sistemas democráticos. La seguridad jurídica en el ámbito de las instituciones es uno de los indicadores del nivel y de la calidad de un ordenamiento, por lo menos en las democracias occidentales que conocemos, porque justamente en el ámbito institucional es el que permite el entramado de las actuaciones particulares y del mundo empresarial se ve mucho más claramente en el ámbito económico y empresarial, donde no solo los empresarios, todos los agentes económicos en general, cuando pueden confiar en sus predicciones sobre las consecuencias de sus actos, de sus inversiones y en sus predicciones sobre el comportamiento de los poderes públicos en materia fiscal, por ejemplo, en materia inversora, en materia de estrategias políticas de unos u otros sectores de fomento, es cuando pueden invertir con una cierta seguridad, incrementar las inversiones, generar empleo e incrementar el crecimiento económico. Esto creo que es algo conocido y se desprende de la información que se nos ha dado aquí en este momento como un ejemplo claro en el ámbito de la estrategia de defensa. Pero de ello se desprende también una evidencia. Los mercados no venden objetos y productos, venden fundamentalmente información sobre el desarrollo futuro de los negocios y de las inversiones y venden y compran confianza, información y confianza en la calidad de esa información y de las predicciones que conforme a ellas se realicen. Por ello, la seguridad jurídica, que justamente garantiza la certeza de esas predicciones, es un elemento inherente a las democracias y tiene también un valor ético que se afirma frente al poder indiscriminado del legislador, frente a la discrecionalidad del poder ejecutivo y frente también al arbitrio judicial. Y ese carácter ético de la seguridad jurídica lo conecta de una manera natural con la democracia, que es, en una concepción clásica de Schumpeter, el conjunto de procedimientos que permiten a los ciudadanos participar en el ejercicio del poder. Pero es también la realización de unos valores, y en esto conecta con la visión griega y platónica de la democracia como ese conjunto de valores y fuerzas que sacan al hombre de su individualismo para buscar con otros el bien común. El Estado de Derecho, lo sabemos, es la forma jurídica y política de las democracias modernas. Y no es cualquier derecho del Estado, sino solo el derecho de los Estados que someten su poder y sus instituciones a la ley, a los derechos de los ciudadanos, protegen los derechos de los ciudadanos, garantizan la separación de poderes y la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es lo que consagra nuestro artículo 10 de la Constitución española
los derechos de los ciudadanos y la dignidad de las personas como fundamento del orden social y político. En el Estado de Derecho, la democracia funciona normalmente sobre las instituciones, y sobre la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. Pero esa confianza no siempre se encuentra en su plenitud o en su mejor momento. Y España no es una excepción, porque en muchos otros países de nuestro entorno o del planeta en general, esa confianza está muy debilitada por la incapacidad de los representantes públicos para cumplir sus propias promesas electorales, para llegar a acuerdos entre sí en las cosas que más importan a los ciudadanos, por la corrupción, por el entrecruce de descalificaciones y por el aliento de una polarización política que quizás sea espontánea, pero también está deliberadamente impulsada con intereses más o menos difusos y que tiene como consecuencia que el hecho de que la animadversión al adversario haya sustituido en muchas ocasiones los objetivos constructivos de la política. Y entonces hemos oído hablar del descontento de la democracia y leído también sobre el ocaso de la democracia, cómo mueren las democracias, libros, títulos, comentarios que nos inquietan porque revelan esa fragilidad de la democracia, ¿no? De la democracia que, como todos los logros en el terreno de la libertad, siempre corre el riesgo de perderse, nunca está definitivamente lograda. Y cuando se habla de este descontento, de este malestar, es posible que se deba a muchas razones, ¿no? Geopolíticas, planetarias, globales, pero también a un descontento quizá más profundo que tiene que ver con la falta de conocimiento o de control sobre las verdaderas fuerzas políticas o económicas que realmente gobiernan nuestras vidas. Y a veces uno piensa, cuando la democracia, o la política, mejor dicho, falla, y esto no es peligroso ni particularmente inquietante en un sistema democrático sólido, porque cuando falla la política, las instituciones democráticas sostienen el sistema hasta la conveniente renovación. Por eso es importante que las instituciones funcionen y garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos y del propio funcionamiento institucional. Y es verdad, y aquí es donde yo tengo que hacer una visión relativamente pesimista, que asistimos en los últimos tiempos a una erosión institucional, ligada a esa pérdida de confianza de que hablaba antes, pero también ligada al deterioro de algunas de las instituciones, sobre todo de las básicas del Estado, de las que articulan el Estado. Desde hace años, pero quizá más en los últimos años, vemos proliferar en las instituciones pues, a contratados, interinos, asesores, personas que no han accedido a sus puestos mediante la superación de pruebas objetivas, sino más bien por una afinidad partidista a uno u otro partido. A través de ellos o de sus ascensos a los puestos más claves de las cúpulas de las instituciones, el flujo partidista pues discurre por la vida pública a través de distintos canales, creando pues unas decisiones, sesgos en esas decisiones, influencias, ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, que establecen una tupida red de corrupción partidista y nepotista, ¿no? Esto es una de las causas de la desafección o de la desconfianza en las instituciones, pero que puede apreciarse realmente. A mí me es particularmente conocida la mía, porque es la que trabajo en ella, pero no es el único caso en el Ministerio Fiscal, donde, como en la Polonia de Justicia y Libertad, se puso al frente a una ministra del mismo gobierno que la nombraba, y desde el 2020 se ha desarrollado una política de nombramientos que ha situado en la clave de la institución exclusivamente, prácticamente exclusivamente, a los miembros de una asociación afín, a pesar de que, afín digo ideológicamente, a pesar de que son miembros de una asociación reducida que no llega a 180 de los 2.800 fiscales que integran la institución. Como digo, es particularmente conocido este tema, pero no es la única institución que se ha visto erosionada por
la polarización política y por la introducción de sesgos políticos en su dirección o en su desenvolvimiento diario. Hay otras instituciones del Estado y me gustaría hablar de algunas de ellas porque dice el artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está vigente todavía, aunque sea de la época de la Revolución Francesa, que en un Estado, en una situación donde no se respeten los derechos fundamentales y no haya separación de poderes, no hay Constitución. La separación de poderes es una de las piezas claves del Estado de Derecho que articula jurídica y políticamente la moderna democracia, el mercado libre y la prosperidad económica que conocemos en las sociedades occidentales más avanzadas. La separación de poderes supone que el legislativo es quizá la pieza clave de bóveda del sistema, ¿no? En una democracia ideal, la confianza entre los electores y los elegidos independiza al representante, al miembro del Parlamento, de sus propios votantes para hacerle representante de todo el pueblo en su conjunto. Y así el debate parlamentario sería ese espacio de libertad en el que, en el silencio de las pasiones de cada cual, de que habla Diderot, se puedan expresar las diferencias y elevarlas a unidades de rango superior, donde a través del sistema de mayorías sea posible llegar a una mayor aproximación al bien común. Entonces, el Parlamento es fundamentalmente deliberativo, más que legislativo, deliberativo, de control de la actividad del Gobierno. Sin embargo, lamentablemente esto ha empezado a quebrar de una manera muy ostensible en los últimos años en nuestro país. Y ello porque en el ámbito económico se puede ver muy fácilmente. Una de las garantías constitucionales es la seguridad jurídica y el nivel con el que se respetan las leyes, con el que se cumplen los contratos, se respetan los derechos adquiridos. De manera que el Parlamento, que es representante de la soberanía popular, no el titular de la soberanía popular, que es el pueblo, sino el representante de la soberanía popular, tiene una gran libertad. Puede legislarlo casi todo, pero está sujeto también a la Constitución y a esa garantía constitucional de los derechos adquiridos, del cumplimiento de las leyes, de la irretroactividad de las leyes sancionadoras o restrictivas de derechos. Pues bien, algunas veces, y es posible porque el legislador y el Gobierno tienen que atender a los requerimientos de la vida y modificar la legislación, pero deben modificarla respetando algunos derechos adquiridos, respetando las expectativas legítimamente creadas en los ciudadanos del comportamiento que sucesivamente tendrán. Por esto, la intervención del general Torres ha sido muy ilustrativa. Esa estrategia de defensa se establece, y es un modo de ejemplo, a largo plazo. Los inversores deben poder confiar en el cumplimiento de las estrategias políticas en defensa, en la industria de defensa o en cualquier otro ámbito. Y el legislador, que tiene la capacidad y la necesidad muchas veces de modificar sus previsiones, debe hacerlo también incorporando normas de derecho transitorio que garanticen las expectativas creadas legítimamente en los ciudadanos, en los empresarios, en los agentes económicos. Esto muchas veces no se hace porque, o no es totalmente seguro que se haga, porque el legislador se ha identificado fundamentalmente, o aparece fundamentalmente identificado con la voluntad del Ejecutivo. No digo que esto sea siempre, ni que cada miembro del Parlamento lo considere así, pero ha desaparecido la idea constitucional, la prescripción constitucional, de que cada parlamentario no está ligado por mandato imperativo alguno. Y al contrario, se sienten ligados por una disciplina de voto que hace imprevisible cualquier disidencia. Incluso sería moralmente reprochable contra la disposición constitucional que establece que no están ligados por mandato imperativo alguno. Y entonces ocurre que el legislador ha abandonado la técnica de las buenas leyes, los principios de buena regulación, que serían el rigor dispositivo, el rigor semántico, incluso gramatical, la información previa por parte de los organismos concernidos, el debate parlamentario. Todo esto ha desaparecido a través de un procedimiento legislativo que se ha pervertido por diversas circunstancias,
Ya estaba muy degradado porque hace años se impone el Real Decreto Ley sobre la legislación ordinaria, a pesar de que los decretos leyes están reservados para los casos de extrema y urgente necesidad y, sin embargo, se aplican y aprueban hoy día en mayor número que las leyes ordinarias. Pero no solo esto, pensemos que en la época del COVID era una situación muy excepcional, pero el Boletín Oficial del Estado tenía ediciones de 2.700 páginas, doble edición incluso en sábado, en domingo. La mayor parte de estas disposiciones eran disposiciones COVID que desaparecieron con la desaparición de la emergencia, pero no todas. Y un procedimiento que era de urgencia pervertido sobre el procedimiento ordinario no desapareció y en muchas ocasiones se ha mantenido para regular las más variadas circunstancias y extremos no tan graves ni necesitados de esa urgencia, sino al contrario, de una mayor deliberación y reflexión que es lo propio del Parlamento. También en aquella época, un Parlamento, y esto no tiene precedentes en el sistema parlamentario continental, renunció a una de sus funciones específicas y más características, que es la de control del Gobierno. En situación de estado de alarma, en la segunda fase, cuando ya el Gobierno no mantenía el mando único de la emergencia, sino estaba delegado en las comunidades autónomas, sorprendentemente el Congreso aprobó una exención de control del Gobierno durante 6 meses, en una especie de auto-harakiri parlamentario realmente insólito. Pero no solamente es esto, es que también, junto con esos decretos leyes que a veces no tienen ninguna relación con la urgencia y la necesidad, se ha introducido el mecanismo del llamado ómnibus, que introduce en una misma norma los más variados planteamientos. Las ayudas a Ucrania, con la derogación de la sedición, con la regulación del aparcamiento de las bicicletas en las ciudades, toda una serie de mezcolanzas normativas que evidencian la ausencia de información previa, del debate necesario, del rigor y, sobre todo, que impiden el conocimiento preciso de la legislación e incluso invitan a su incumplimiento y a su transgresión. Pero no es esto lo único. Si pasamos al Poder Judicial, nos encontramos con que realmente los jueces y los magistrados gozan individualmente de cierto aprecio y reconocimiento entre la ciudadanía, que confía fundamentalmente en su independencia, aunque se queje del sistema, de la lentitud de la justicia o de las disfunciones que muchas veces padece nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que fundamentalmente los ciudadanos confían en la independencia de jueces y tribunales. Sin embargo, ha proliferado la idea de la deslegitimación, no de la crítica a las resoluciones judiciales, que desde el punto de vista técnico todos podemos criticar, sino incluso a la deslegitimación de intenciones de jueces y tribunales. Incluso ha aparecido en instancias oficiales, en un acuerdo de investidura, la idea de lawfare, de que se hace política con las sentencias judiciales y que no responden a los principios de legalidad o de aplicación estricta del derecho. Esto, que estaba en un acuerdo de investidura de noviembre del año 23, incluso se transfirió a la introducción de una ley, la Ley de Amnistía 1.24, aunque luego fue suprimido del texto final, ¿no? Pero lo encontramos muchas veces, incluso desde representantes políticos o en medios de comunicación, como una deslegitimación de la actuación de jueces y magistrados que viene a chocar contra la independencia del poder judicial representado individualmente en jueces y tribunales y, sobre todo, de esa separación de poderes cuando la deslegitimación procede de entidades o de órganos o de quienes representan o dirigen o ejercen poderes públicos. La cuestión fundamental es la politización del órgano de gobierno de los jueces, que desde 1985 ya no se elige por los propios jueces, por sus pares, como recomiendan todas las normas y estándares europeos, sino por una representación parlamentaria.
Esto fue ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia 108/1986, dijo que sí, se ajustaba a la Constitución el cambio, pero que aconsejaba que no se mantuviera porque existía un riesgo de cuotas, de que se eligieran los vocales del Consejo del Poder Judicial por un sistema de cuotas que efectivamente inmediatamente se impuso, que ha durado todo este tiempo, desde el año 85, y que ha desembocado en disfunciones, por supuesto, en politización de los nombramientos, pero en un bloqueo inasumible al que hemos asistido hace un año, hasta hace un año, año y pico, que se renovó el Consejo durante 5 años. 5 años durante los cuales hubo una máxima tensión, hubo una disfunción en el propio órgano de gobierno, incluso 2 regulaciones express, una en el año 21 para impedirle la realización de nombramientos y después otra reforma express para permitirle unos nombramientos, los de magistrados del Tribunal Constitucional que correspondían, pero modificando la mayoría, esta vez por mayoría simple, que es la que correspondía al Gobierno. Para acto seguido nombrar magistrados del Tribunal Constitucional a un ministro del mismo Gobierno. También esto lo había hecho la Polonia de Justicia y Libertad y a otra asesora del mismo Gobierno que hacía los nombramientos. En fin, esto yo creo que son disfunciones que no alientan la confianza de la ciudadanía en los nombramientos que el propio Consejo General del Poder Judicial debe hacer de los magistrados del Tribunal Supremo y, sobre todo, porque es la cúpula de la carrera judicial, o de los presidentes de tribunales de justicia. No debe fiarse todo a la probidad individual, sino mejorar la regulación de las instituciones. Pero finalmente tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero actúa o está actuando últimamente como si así formara parte del Tribunal Constitucional. Y entonces es posible que los ciudadanos nos preguntemos si existe realmente una justicia constitucional, porque tradicionalmente, en los primeros años de la democracia, el Tribunal Constitucional resolvía los recursos de amparo de todos los ciudadanos, en juicios de faltas, en pequeñas discusiones. Podía cualquier ciudadano acudir al Tribunal Constitucional para ser amparado en sus derechos fundamentales. En 2007 se modificó la legislación para reducir la admisión del recurso de amparo a los casos de especial trascendencia constitucional y se redujo drásticamente el recurso de amparo, que solo se admite, no estima, admite en un 1 y pico variable por ciento. El 98 y pico por ciento se inadmite y el ciudadano no llega al Tribunal Constitucional. Y el problema radica en ese 1 y pico por ciento, que resulta una coartada en los últimos años para admitir exclusivamente aquellos recursos en los que hay algún interés de tipo político o sensibilidad política. Y esto da pie a una especie de disrupción. Y no estoy inventando nada más que una estadística publicada por la Fundación Hay Derecho respecto a la forma en que en los últimos años y con la última composición se resuelven por el Tribunal Constitucional el 100% de los asuntos de sensibilidad política, que constituyen en 2022 un 8% de la actividad total del Tribunal, en 2023 un 29,37%, en 2024 más del 32%. Bueno, todo esto para invadir en muchas ocasiones funciones puramente de legalidad ordinaria reservadas al Tribunal Supremo o a la jurisdicción ordinaria, como en la sentencia, por lo menos así lo ponen de relieve los votos particulares en las sentencias 103 a 94 a 103 de 2024 relativa al caso de los ERES, o en la reciente sentencia que ha dado amparo a un fiscal nombrado sucesivamente para un alto cargo en la carrera fiscal, a pesar de ser el candidato menos cualificado para ese cargo y a pesar de que había sido su nombramiento en 2 ocasiones anulado por el Tribunal Supremo, la sala tercera del Tribunal Supremo. En fin, si pasamos al Poder Ejecutivo para hablar de las 3 o de la línea maestra de las instituciones del Estado, vemos que estábamos acostumbrados a que por los nacionalismos periféricos se invocara muchas veces el principio democrático, la democracia, para oponer la voluntad
ni siquiera mayoritaria, de una parte del territorio a la soberanía nacional que corresponde a todo el pueblo español. Se invoca ese principio democrático y el Tribunal Constitucional siempre decía que en una democracia moderna el principio democrático está sujeto también a la ley y que no hay democracia sin sumisión a la Constitución y a la forma de gobierno que todo el pueblo nacional ha establecido. Ahora bien, vemos ahora que se invoca la democracia para legitimar actuaciones de gobierno o actuaciones, propuestas de leyes o propias leyes que no responden ni a los programas de gobierno ni al interés general, sino a pactos más o menos opacos en algunas cuestiones determinadas, ¿no? Y esto no es de extrañar si vemos que el poder tiene que ejercerse y muchas veces no del gusto de todos, que las arbitrariedades del poder han existido siempre, incluso la desviación de poder, como algo normal que pueden controlar los ciudadanos. Y justamente es esto, la lucha contra las inmunidades del poder es la historia de la lucha del derecho administrativo, desde nuestra Constitución, doctrina, jurisprudencia, profesionales del derecho, han luchado infatigablemente hasta conseguir precisamente la total sumisión que predica la Constitución de los poderes públicos, todos a la ley. Y fruto de esta lucha, a veces infatigable, es la distinción entre la discrecionalidad reglada, porque los poderes públicos pueden actuar con discrecionalidad, pero siempre reglada, y la obligación y la sumisión de esa actuación al control de los tribunales que pueden revisar la racionalidad o la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto últimamente está cuestionado desde algunos poderes públicos que cuestionan o bien la legitimación de los particulares o de las asociaciones o fundaciones que recurren, o bien la legitimidad de los tribunales que revisan sus propias actuaciones. Y esto no deja de generar un déficit de esa seguridad pública, jurídica tan imprescindible para el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos y para la certeza de sus predicciones de futuro. Pero quizá, y esto es inevitable, una pequeña referencia, el punto de inflexión se haya producido con la ley de amnistía, porque la ley de amnistía se propuso conforme a un acuerdo de investidura de noviembre del año 23 y se redactó por los propios beneficiarios, a pesar de que no había sido introducida en el previo debate electoral y que incluso la formación política que la propuso en el Parlamento había concurrido a las elecciones negando la constitucionalidad de la ley de amnistía. La Constitución no la contempla y no por olvido, puesto que hubo en el debate parlamentario constituyente 2 enmiendas que fueron rechazadas, y a pesar de que los beneficiarios y también redactores en parte de la ley de amnistía anunciaban una y otra vez que volverían a realizar los hechos amnistiados. Se justificó no solo en el debate público, sino por los proponentes y los impulsores de la amnistía, que lo que no está prohibido está permitido. Y esto es una falacia, porque es un principio de libertad que nos beneficia a todos los ciudadanos. Efectivamente, los ciudadanos podemos realizar todo aquello que la ley no prohíbe, pero los poderes públicos no. Los poderes públicos están sometidos en un Estado de Derecho a la ley y a la Constitución, y no pueden actuar sin una habilitación legal y constitucional expresa para cualquiera de sus actuaciones. En definitiva, es cierto, el Tribunal Constitucional, con su mayoría 7-5, en aquel caso 7-6-4, aprobó la constitucionalidad o sancionó la constitucionalidad de la ley de amnistía. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han planteado sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considerando que esta ley infringe el principio de igualdad de trato ante los ciudadanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho como normas básicas de funcionamiento de la Unión Europea y también los intereses económicos de la Unión Europea. Esperemos la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En definitiva, y voy terminando, el panorama institucional revela, a mi juicio, la fragilidad de la democracia. España no es el único país en que esto sucede, pero sí uno de los que ha visto en los últimos años acelerar el proceso de debilitación de las instituciones democráticas y de transformación del propio régimen desde dentro o a través de unas instituciones democráticas que se resienten o se tensan al máximo. Muchas veces esto entraña o se justifica bajo un eslogan o un lema que ha pasado a ser una finalidad, un fin que justifica medios y que se expresa incluso toscamente con la idea de que no gobierne la derecha. Bajo este eslogan se encuentra, y esto es lo peligroso, la desaparición de uno de los pilares de toda democracia, que es el pluralismo político. El pluralismo político es la clave de bóveda de la democracia, la posibilidad de todas las opciones políticas, y es una frivolidad muy arriesgada ponerlo en riesgo. En definitiva, ya voy a terminar con disculpándome por lo sombrío de estas reflexiones, porque son realmente sombrías, porque a pesar de todo estamos en un Estado de Derecho. Es posible decir estas cosas, es posible reunirse, es posible criticar, establecer una crítica y un diálogo. Y esto es mucho, si no todo, ¿no? Pero es cierto que los atropellos jurídicos, cuando se vierten en costumbre o en hábito, son muchas veces más paralizantes, más inquietantes que los desmanes y las fantasmagorías del poder descarnado, porque aminoran la percepción de la contradicción y disminuyen las ocasiones para el coraje que tanto necesitamos los ciudadanos. Y aquí encuentro yo una luz de esperanza, porque los ciudadanos somos la última esperanza de la política. Como dice Habermas, es el entramado de estructuras y acciones comunicativas de la sociedad civil, de la ciudadanía y de su comunicación y acción lo que da o no validez a los discursos políticos, estratégicos o económicos. Esto requiere una ciudadanía activa, participativa, crítica, exigente. Y esto es algo que es fácil decirlo, pero muy difícil de articularlo y de hacer, porque la ciudadanía crítica y participativa está ligada al coraje, a la resistencia valiente o por lo menos a la incomodidad, al trabajo y al esfuerzo. Pero es posible hacerlo juntos, tomando conciencia de los derechos de los ciudadanos y exigiéndolos a nuestros representantes políticos de una o de otra manera, encontrándonos y realizando estas acciones comunicativas y estructuras de comunicación y de acción ciudadana que articulan, vertebran la sociedad civil. Encuentros como este son un motivo para la esperanza, porque todos vivimos y trabajamos en empresas, en organismos, en instituciones del Estado o de la Administración, en hospitales, universidades, y también tenemos familia y amigos, y todos y cada uno en su propio ámbito de acción puede cultivar ese ethos democrático y cívico que conforme la mano intangible, que sea control, que sea de la actividad pública, que eleve el tono de la ética pública, en la certeza de que las empresas, el Estado de Derecho, no solamente es la articulación de la democracia, sino que funciona también hacia adentro, impregnando la actividad empresarial, la actividad cívica, la actividad ciudadana. Y todos podemos, como este acto lo demuestra, poner en común nuestra aprehensión de los ámbitos de experiencia, de acción, de trabajo que manejamos para formar la masa crítica de la deliberación, del debate que precisa la renovación política, institucional, económica y social que necesitamos en el ámbito local y también en el ámbito global de que nos ha hablado el general Torres anteriormente. Actos como este son para mí un motivo para la esperanza, y esa esperanza que es la única enfermedad de la que nunca deberíamos estar curados. Muchas gracias por la atención y por la invitación.